Hace 2 semanas atrás estábamos nosotros estudiando dentro del tema de la deidad lo relativo a la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hacer un breve resumen de lo que estuvimos nosotros mirando en esa ocasión. Pablo, en la carta a los Filipenses, les dice en el capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nos dice Pablo que Jesús tenía la forma de Dios. Antes de venir al mundo tenía la forma de Dios. ¿Cuál es la forma de Dios? La Biblia no nos dice cuál es su forma. Pero nos dice que Jesús, estando en la forma de Dios, allá en la eternidad, donde mora la divinidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó una forma, tomó otra forma. Tenía la forma de Dios, pero para venir a este mundo se despojó de esa forma de Dios que tenía y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a nosotros, a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué condición tenía él aquí? La condición humana. Tenía forma de hombre. Pero en ningún momento dejó de ser igual a Dios. Es importante que nosotros entendamos esto que Pablo dice en estos 4 versos. Porque algunos hermanos equivocadamente enseñan que cuando Jesús vino a este mundo, se despojó de su igualdad con Dios. ¿Cómo se va a despojar de algo que es su misma naturaleza? Yo no puedo dejar de ser lo que soy. Yo soy un humano, yo no puedo dejar de ser humano. Puedo cambiar de forma, me puedo disfrazar, me puedo disfrazar de animal o de alguna planta o de alguna fruta o de alguna verdura. Puedo cambiar esa forma, pero mi naturaleza no la puedo cambiar jamás. Eso mismo ocurrió con nuestro Señor. Y en este pasaje dice el apóstol Pablo que Jesús es igual a Dios. Aquí cuando habla Dios, cuando en este pasaje Pablo dice Dios, se está refiriendo al Padre. No estimó el ser igual a Dios. El término igual viene de este término griego, que acorde al diccionario del señor Bain significa mismo en tamaño, mismo en cantidad, mismo en calidad. En otras palabras, Jesús no es inferior a Dios el Padre. Es igual al Padre en todos los sentidos, en tamaño, en cantidad, en calidad. Jesús no es un Dios inferior, Jesús no es un Dios con D minúscula, como algunos lo han hecho ver en algunas de sus traducciones amañadas y alteradas, sino que Él es igual en todos los sentidos. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Durante el ministerio de nuestro Señor, leemos nosotros en el Evangelio de Juan capítulo 5, algo que le ocurrió con los judíos. El verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y al él decir que Dios era su propio Padre, se estaba haciendo igual a Dios. Mi hijo es igual a mí. No, él no, me enredé con mis palabras. Mi hijo no es yo, pero él es igual a mí. Igual en cuanto a qué, igual en cuanto a que tiene mi misma naturaleza, mi misma cualidad.
es humano como yo soy humano. Y la palabra que utiliza aquí Juan cuando dice esto en el verso 18 es la misma palabra que utilizó Pablo en Filipenses 2 cuando dijo que igual a Dios, mismo en tamaño, en cantidad y en calidad. Ahora, hermanos, antes de continuar con este tema de la deidad, yo quiero leer unas palabras del escritor a los hebreos. No va a aparecer el texto en pantalla. Si usted tiene la Biblia, lo invito para que la abra y mentalmente lea conmigo en Hebreos capítulo 5, versículo 11. El capítulo 5 de Hebreos en el contexto está hablando del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec en Hebreos capítulo 5. Y dentro de su exposición, el escritor dice en el verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Quiero tomar esas palabras del escritor con respecto al tema de el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec. Quiero tomar esas palabras del verso 11 y aplicarlas a este tema que estamos estudiando, el de la deidad. Acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Y por qué a veces aplicamos o aplico esa expresión difícil de explicar? Con respecto a la deidad hay mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, ¿por qué a veces para uno se le hace difícil explicar a otros el tema de la deidad? Por lo que dice a continuación, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Este tema no es leche. Este tema es alimento sólido. Así que no se asuste, no se angustie, no se desespere, porque respecto a esto hay mucho que decir. Pero sí es importante, hermanos, que tengamos la disposición de aprender y que no nos vayamos a indigestar, porque como no es leche, es alimento sólido. Por eso vamos a masticar bien, no importa que nos demoremos o que tengamos que volver a repetir, pero el objetivo nuestro es entender hasta donde podamos este tema que está revelado en las Escrituras. Este no es un tema tabú, no es un misterio. Como algunos dicen, el misterio de la Trinidad o el misterio de la Deidad. Esto no es un misterio. ¿Por qué no es un misterio? Porque está revelado. Si Dios no lo hubiera revelado, entonces sí continuaría siendo un misterio. Pero depende de nosotros que aportemos también el interés, el deseo de alimentarnos de este alimento sólido y que nos convirtamos en maestros y no siempre volver a lo mismo. Lamentablemente, soy testigo de que en un buen número de mis hermanos en distintos lugares, este tema no se estudia por varias razones. Una de ellas, no les interesa. Otra, que es incomprensible.
otras es un misterio. Dejémoslo así. ¿No, hermanos? Vamos nosotros a dedicarle tiempito. Y como es alimento sólido, entonces les voy a pedir el favor de que me tengan paciencia y también que tengan una buena disposición, una mente abierta para entonces abordar en esta noche expresiones que vamos a ver que se nos hacen necesarias, porque esta exposición no es una exposición superficial, sino que es bien profunda a fin de que entendamos con claridad el tema de la deidad. El Dios que menciona la Biblia es una unidad. Ya estudiamos nosotros en unas lecciones previas donde la Biblia enseña que Dios es uno. Y cuando habla de Dios es uno, hace un contraste entre el único Dios verdadero y los dioses que los hombres han creado, han inventado de madera, de hierro, de piedra, etc. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya habíamos estudiado nosotros previamente que el término Dios viene del hebreo Elohim, como ustedes lo ven ahí. Pero el mismo texto dice que ese Dios nuestro, ese Jehová Dios, es uno. Y el término hebreo para uno es Ahad, o otros lo pronuncian Eshad. Ese es el término hebreo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de estos términos? Porque la Biblia del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Por eso, nosotros no podemos ir a tratar de entender expresiones en nuestro lenguaje español cuando no fue escrito en ese idioma. El término uno del hebreo ahad o eshad, dice el comentario del señor Matthew Henry al respecto, dice: término hebreo ehad, uno, proviene del verbo ahad, unir, de donde se deduce que el concepto es de unidad compacta, que puede darse en una unidad compuesta. Lo que quiere decir el señor Matthew Henry aquí es que cuando en Deuteronomio 6:4 dice que Jehová es uno, está diciendo es que Jehová es una unidad que se compone de varios. Es una unidad compuesta de varios. No es un uno singular, no es un uno solitario, es un uno compuesto. Es lo que está diciendo en Deuteronomio 6:4. Además, vamos a verlo en el uso que nos sigue presentando el Espíritu Santo del término en otros pasajes en el Antiguo Testamento. Génesis 2:24 dice: por tanto, cuando Dios instituye el matrimonio, trae la mujer a Adán, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y luego dice en qué se convertirán. Serán una sola carne. ¿Serán qué? Una sola carne. Lo interesante, mis hermanos, es que cuando uno mira en el texto hebreo, ¿qué palabra fue utilizada por el escritor para decir serán una sola carne? Descubre que es la misma palabra que fue utilizada en Deuteronomio 6:4 para decir Jehová uno es. Y que acorde al diccionario del señor Strong, nos dice que es unido, uno, unificar, un uno compuesto. ¿Qué son el hombre y la mujer? No se convierten en una persona, siguen siendo dos personas. Cuando el hombre se une a su mujer, él y ella siguen siendo dos personas. No se convierten en una persona, pero sí se convierten en una unidad, en un uno compuesto. Dos que se convierten en uno. Vuelvo y repito, no en una persona, sino en una unidad. Y es la misma palabra
utilizada en Deuteronomio 6:4. Volvemos al texto. Aquí lo tenemos. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, comparemos entonces Deuteronomio 6:4 con el texto que acabamos de leer en Génesis 2:24. El texto de Deuteronomio 6:4 dice Jehová uno es. El texto de Génesis 2:24 dice serán una sola carne. Y la palabra que se utiliza para traducir en ambos pasajes, Deuteronomio y Génesis, para traducir una, es la misma palabra. Ejad o Ahad, como la quiera pronunciar. Que acorde a la definición del diccionario es unidad compacta, unidad compuesta. Hasta aquí, la Biblia no nos dice ¿cuántos son los que conforman el Jehová uno es? Pero sí sabemos con respecto al hombre y a la mujer. Esa unidad compacta, ¿cuántos la conforman? ¿De cuántos se compone esa una sola carne? Esa una sola carne se compone de un hombre y de una mujer. No de una persona, se compone de dos personas. ¿Y en qué se convierten? En una sola carne. No se convierten en una sola persona, se convierten en una sola carne, en una unidad compacta, en una unidad compuesta. Es lo mismo que nos dice Moisés en Deuteronomio 6:4, cuando declara que Jehová uno es. Génesis 41 es un caso bastante interesante que yo quiero que miremos, hermanos, porque es el recuento de José, el hijo de Jacob, aquel a quien sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Y conocemos bien la historia. Finalmente terminó en la cárcel. Y estando allá en la cárcel, Dios lo bendijo. Un día, el panadero de Faraón y el copero de Faraón fueron encarcelados. Tanto el uno como el otro tuvieron un sueño. José les dio la interpretación del sueño a cada uno. Dijo que uno sería liberado y que el otro sería ejecutado. El que fue liberado, José le dijo que se acordara de él, que no se olvidara. Y él dijo, tranquilo, yo no me voy a olvidar de usted. Pero sí se olvidó. Hasta que Faraón tuvo el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Tuvo el sueño de los hatos de trigo. Y sin poder él saber qué significaba, y ninguno de sus sabios y adivinos en el reino pudo darle la interpretación, el copero se acordó de José y le dijo, Señor, amo mío, ¿recuerdas lo que me pasó? Bueno, estando en la cárcel, allá había un hombre, un hebreo, que me interpretó mi sueño y se cumplió tal cual como él me lo había dicho. Él puede darle a usted la interpretación del sueño. Bueno, nosotros conocemos la historia. El texto de Génesis 41, empezando en el verso 5, dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Qué interesante. Porque en el verso 5 dice, el sueño de Faraón es uno. Y en el verso 26 dice, las 7 vacas hermosas y las espigas hermosas son un mismo sueño. 2 sueños, uno de unas vacas, el otro de unas espigas, pero, ¿qué le dice José a Faraón? Esos 2 sueños son uno mismo. Recordemos lo que estábamos leyendo en Deuteronomio 6:4. Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que
Se maravilla uno, hermanos, cuando investiga esta terminología en el idioma original. Descubre que la palabra uno, utilizada en Génesis 41 con respecto al sueño de Faraón, es la misma palabra que utilizó Moisés para hablar de que Jehová es uno. La misma palabra, Echad, la que hemos venido estudiando desde hace un ratito. ¿Y qué significa Echad? Uno, unidad compacta, unidad compuesta. Está diciendo que los dos sueños que tuvo el faraón son dos sueños compactos. Son dos sueños unidos que revelan lo mismo. Lo mismo ocurre con Dios. Dios es uno, Jehová es uno, pero no una persona, sino una unidad. Ezequiel 11, viendo esta línea de exposición con respecto al término uno de unidad en el Antiguo Testamento, dice con respecto al corazón que Dios le iba a dar a la nación de Israel. En Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón, y les daré un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Qué les daría? Un corazón. A todos, a toda la nación dice que les daría un corazón. Y la palabra que utiliza aquí el profeta Ezequiel para hablar de un corazón que Dios le daría a toda la nación de Israel es la misma palabra que utilizó Moisés en Deuteronomio 6:4. O Echad. Les daré un corazón. O sea, pues, que ellos iban a pensar lo mismo, iban a actuar lo mismo, iban a reaccionar de la misma manera. Una unidad compacta. No era que a toda la nación de Israel les iba a dar literalmente un solo corazón. No, se está refiriendo a que su comportamiento, su conducta, sus actitudes, sus quereres, etcétera, sería el mismo. Habría una unidad en toda la nación de Israel. De eso es lo que está hablando. Recordemos, cuando el término Echad se utiliza para referirse a Dios, describía la deidad, describía la divinidad. ¿Y la describe como qué? La describe como una unidad compacta, como una unidad compuesta. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una unidad. ¿Cómo reza el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Para los que venimos de un antecedente católico, nos aprendimos desde bien niños en la escuela, cuando nos daban a nosotros historia sagrada, el credo. ¿Cómo reza el concepto de la Trinidad? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El término no aparece en la Biblia, pero lo que define el término es verdad. ¿Qué es la deidad? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso es la deidad. Es una unidad de tres personas, es una unidad de tres seres. La deidad se compone de tres seres. No nos lo enseña el Antiguo Testamento. Nos dice que Jehová es uno. Nos dice que Jehová es una unidad. Es una unidad compacta, es una unidad compuesta, pero no nos dice cuántos son ellos. Eso ya lo aprendemos es en el Nuevo Testamento. El un Dios que menciona la Biblia es una unidad de varias personas. Zacarías 14 dice en el verso 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Si uno lee el libro de Zacarías y particularmente el capítulo 14, ese pasaje está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No voy a entrar en detalles ahorita
con el capítulo 14 de Zacarías. Pero cuando dice, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre, está haciendo alusión a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué iba a ocurrir en ese día? Que Jehová sería uno, no una persona, porque la palabra uno que utilizó aquí Zacarías es la misma palabra que utilizó Moisés en Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Malaquías 2 habla del Creador. Y mire cómo lo describe el profeta. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? La Biblia dice que el Padre fue el Creador. La Biblia dice que Jesús, el Verbo, fue el Creador. Cuando uno lee Juan 1:1, en adelante dice, en Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la Biblia también enseña que el Espíritu Santo fue el Creador. Cuando habla aquí, no nos ha creado un mismo Dios, no está diciendo que fue una sola persona la que nos creó. Nos está diciendo que una unidad de seres fue el que llevó a cabo la creación. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso no lo sabemos por Malaquías 2. Malaquías 2 no nos dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos dice un mismo Dios nos ha creado. Pero cuando Él dijo una pluralidad de seres nos creó. Eso ya lo sabemos por otros textos en el Nuevo Testamento. En hebreo hay unas pocas palabras que tienen el significado del uno numérico o el uno solitario. Acabamos de ver el uno plural, echad, aplicado a Dios. Pero también existe el uno singular, el uno único, el uno numérico, el uno solitario. El diccionario del señor Strong, de palabras hebreas y arameas del Antiguo Testamento, nos dice que hay 3 términos particulares en hebreo, en el Antiguo Testamento, para hablar del uno numérico o el uno solitario. Bad, que dice ahí propiamente separación, como adverbio aparte, solamente, nadie más. También dice badad, raíz primaria dividir, eso es estar solitario, solitario. Y la más común, porque son 3 palabras, la más común es yashid, que acorde al mismo señor Strong en el diccionario de palabras hebreas y arameas, significa solo. También solitario, desamparado, solo, hijo o hija, único, hijo único o hija única o unigénito. Es lo que nos está mostrando aquí. El had, el término que veníamos estudiando, es el uno plural. Pero existe también el uno singular, yashid. Veamos cómo es aplicado. Génesis 22:2. Hablando de Isaac, el hijo de Abraham, el hijo que tuvo con Sara, el hijo de la promesa, Dios le dice a Abraham lo siguiente: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo se refirió Dios al hijo que tenía Abraham con Sara? El único, porque él solamente tuvo un hijo con Sara, no tuvieron más. Es más, la Biblia lo declara como el unigénito, el único hijo que tuvo Abraham con Sara. Y el término hebreo que traduce aquí único en este versículo 2
es el que acabamos de mirar anteriormente. Yashid, que acorde al diccionario del señor Strong, vuelvo y lo cito, quiere decir solo, solitario, desamparado, único, unigénito. Si el Espíritu Santo hubiera querido enseñar que Dios es una sola persona, hubiera utilizado este término hebreo, Yahid o Yashid, pero no utilizó ese. Usó el uno plural, el uno compuesto, que es Echad. Otro texto, Jueces 11, nos habla de Jefté, quien le hizo una promesa a Dios de que la primera persona que saliera a recibirlo, él se lo ofrecería a Dios. ¿Cómo se arrepintió después? Porque la persona que salió a recibirlo fue su hija. Pero ¿cómo le dice el texto? Verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Su hija única. Y la palabra utilizada aquí para traducir única es Yashid, la palabra que estamos mirando, que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse al uno solitario, al uno numérico, al solo, al desamparado, al unigénito. Como decía hace un momento, si el Espíritu Santo hubiera querido enseñarnos que Dios es una sola persona, que Jehová es una sola persona, esta hubiera sido la palabra utilizada en todos los textos que hemos leído en donde habla de que Jehová uno es. Pero esta no fue la palabra que él empleó. La que utilizó en esos lugares fue el uno plural. Dios, hermanos, en otras palabras, la deidad es una unidad compuesta. No es un uno absoluto, es un uno compuesto. Eso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento vuelve y se repite en el Nuevo Testamento. Así como existe en el hebreo del Antiguo Testamento el uno plural y el uno singular, también en el Nuevo Testamento encontramos nosotros el uno plural y el uno singular. Ahora, recordemos, son dos idiomas diferentes. El Nuevo Testamento es griego y el Antiguo Testamento es hebreo. El uno plural en el Nuevo Testamento es este que ustedes ven ahí en pantalla. El griego heis, que acorde al diccionario del señor Bain, dice primer número cardinal, masculino. Las formas femenina y neutra nominativa son mía y gen, respectivamente. Se emplea para significar metafóricamente, miren lo que dice, se emplea de unión y concordia. Es un uno de unidad, es un uno compuesto, no es un uno singular. Y veamos cómo es utilizado entonces. Ya sabemos que el término empleado en el Antiguo Testamento, el uno compuesto, el uno plural, es este término hebreo. Y en el Nuevo Testamento es este término griego. Este es el uno compuesto o el uno de unidad o el uno de concordia. Eis. Génesis 2:24. Volvamos al Antiguo Testamento. Nuevamente, aquí habla del hombre y la mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya hemos explicado en buena extensión lo que significa una sola carne. No que se convierten en una persona. Son dos personas, pero que se convierten en una unidad compuesta. Cuando uno mira el Nuevo Testamento, encuentra que el Señor Jesús habló de Génesis 2:24. En Mateo capítulo 19, el Señor Jesús cita Génesis 2:24.
Y en el verso 5 dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y la palabra una sola carne en griego es la que ustedes ven ahí en pantalla. La contraparte del término hebreo del Antiguo Testamento. Plural, uno plural, no uno singular. Volviendo a Deuteronomio 6.4, que lo hemos leído en varias oportunidades durante este estudio. Pero recordémoslo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recordemos, Jehová es una unidad compacta, es una unidad compuesta. Uno aquí es uno plural. En el Nuevo Testamento, en Marcos 12, el Señor Jesús cita Deuteronomio 6.4 y dice en el verso 29 de la siguiente manera: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, lo que dice Deuteronomio 6.4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y cuál es la palabra griega para uno? La que ustedes ven ahí en pantalla, que es la contraparte del uno en hebreo, Antiguo Testamento. Aquí no está diciendo Jesús que el Señor es una persona, está diciendo que el Señor es una unidad de varios, se compone de varios. Es lo que está diciendo, porque es lo que decía Deuteronomio 6.4. En Juan 10.30, cuando el Señor pronuncia estas palabras que vamos a leer a continuación en Juan 10.30, le acarreó muchos problemas entre el pueblo judío. Es más, razón para que lo juzgaran como blasfemo y merecedor de la muerte por lapidación. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10.30? Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Y cuando dijo uno somos, él dijo, yo y el Padre somos una unidad. No dijo somos la misma persona. No dijo yo soy el Padre o el Padre es yo. Él dijo yo y el Padre somos una unidad. Somos dos personas, pero formamos una unidad. Que la pluralidad de personas es algo que está incluido en el uno del Antiguo Testamento y en el uno del Nuevo Testamento. Es algo que se hace evidente por las mismas palabras que el Señor Jesús pronunció la noche en que instituyó la cena. Antes de que Judas viniera con el séquito a arrestarlo, Jesús le oró al Padre y le oró por sus discípulos. Y le pidió al Padre que todos aquellos que fueran a creer en Él fueran uno como Él y el Padre son uno. Mire, Juan 17 dice en el verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué estaba pidiéndole Jesús al Padre? Que sus discípulos fueran uno. Y dice, como tú y yo somos uno. Uno plural, una unidad, uno en pensamiento, un uno compuesto. No que se convirtieran en una sola persona. Ahora, lo interesante es que dice aquí en este verso 22, para que sean uno, y preste atención a lo que va a surgir ahí en la pantalla de sus computadores o celular. Para que sean uno, así como. ¿Cómo qué? Como nosotros. Padre, usted y yo somos uno. Te pido que ellos también sean uno, de la misma manera que nosotros. Así como viene de este término griego, katsos, que acorde al diccionario griego significa así como, conforme a, de la manera que, según. Lo que está diciendo Jesús es que ellos sean uno, igualitico como nosotros somos uno. Dios y Cristo son uno. Jesús ya lo dijo. Yo y el Padre,
uno somos. Pero vamos a leerlo bien en el contexto para que nos demos cuenta que cuando Jesús dijo que Él y el Padre son uno, se estaba refiriendo uno como unidad, como una unión, un uno compuesto, un uno plural, no un uno solitario, no un uno singular. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, le obra Él al Padre. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que todos sean uno, como tú. Vuelve y dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Mire, podemos ser uno con el Padre y con el Hijo. Usted y yo, la humanidad, los creyentes, dice aquí el Señor Jesús, que podemos ser uno con el Padre y con el Hijo. No nos vamos a convertir en la misma persona, vamos a ser un uno en unidad, vamos a hablar lo mismo, vamos a pensar lo mismo, vamos a actuar de la misma manera. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús aquí. No estaba diciendo que se iban a convertir en un solo ser, en una sola persona. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y ahorita la joya de la corona, lo que el Señor Jesús dice en el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Uno, pero haciendo referencia a una unidad, un uno compuesto. Él y el Padre son una unidad. Nosotros, la petición de Jesús al Padre es que los creyentes en Él seamos también una unidad, seamos uno. Eso es Él y el Padre. Son una unidad perfecta. Son dos seres que están unidos. ¿Unidos cómo? Bueno, la Biblia ya nos enseña al respecto. Si podemos ser uno, como ellos son uno, entonces entendemos, hermanos, que la deidad es una unidad de varias personas. Hasta aquí no hemos visto cuántos son ellos. Pero hasta aquí el Espíritu Santo nos muestra que la divinidad, la deidad, el Dios que está revelado en las Escrituras es una unidad de varios. Ya entonces, las lecciones que vienen, vamos entonces a ver nosotros cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos revela esa deidad. Dios es uno. Dios es una unidad de varios, iguales en tamaño, en cantidad y en calidad, que es lo que hemos estudiado en esta noche.